Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegró a tenerlos a QU una vez Mood S en nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva. Yo como siempre estoy feliz de conectar con ustedes a Trabu Copyright S de este espacio donde compartimos nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo, las noticias del corazón superíndice 3N, y sobre todo, por esas parejas que nos roban el aliento. Y hoy prepúrense porque vamos a hablar de un momento que muchos de ustedes, me consta, han estado esperando con ansias. Un momento que ha hecho vibrar las redes sociales, que ha llenado de esperanza los corazones de miles de fanáticos, y que por supuesto, no podíamos dejar pasar por alto a QU en nuestro canal. Mis amores, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desmenuzar al detalle ese encuentro, ese reencuentro, ese instante mágico entre Can Yaman y Demet Özdemir en el Festival de Cannes. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Vamos a recordar su historia juntos, el impacto que tuvieron en nuestras vidas y por supuesto, vamos a especular, como nos gusta hacer, sobre el futuro de esta pareja que a día de hoy, sigue dando mucho de QU Copyright hablar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQU, si es la primera vez que se topan con nuestro canal, los invito a que se suscriban. No se arrepentir UDN, AQU encontrar en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis en profundidad de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho, mucho amor. Asu que ya saben, clic en el botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora empecemos. Bien, antes de entrar de lleno en el tema de Can y Demet en Cannes, creo que es importante refrescar un poquito la memoria para aquellos que se hayan perdido al buen capítulo de esta historia. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie turca Erken Zikuay, o Jaro Madrugador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La pantalla se encendió a cada vez que Can y Demet compartían una escena. Su interpretación superíndice 3N de Can David y Sanemaid nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a millones de personas en todo el mundo. Nos hicieron reír, llorar, suspirar, y por supuesto, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder, la ficción superíndice 3N a veces se cruza con la realidad. Y pronto los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a inundar los medios y las redes sociales. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas nerviosas, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que lo que veíamos en pantalla iba de una simple actuación superíndice 3N. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 la relación superíndice 3N. Mantuvieron un silencio que, a decir verdad, alimentaba a UN S la expectación superíndice 3N. Después copyright S del final de Erken Zikuay, tanto Can como Demet siguieron sus caminos por separado. Can se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Sus vidas tomaron rumbos diferentes y poco a poco, la llama de la esperanza se fue apagando para muchos fanáticos que son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Hubo rumores de otras relaciones, tanto para Can como para Demet, y aunque algunos fanáticos se negaban a creerlo, la mayoría comenzó superíndice 3 a asumir que el romance, si es que alguna vez existió superíndice 3, ha quedado a S. Pero el destino, mis amores, es caprichoso. Y a veces nos sorprende con giros inesperados. Y es a QU donde entra en escena el Festival de Cannes. Imagúnense la escena, la alfombra roja, las estrellas de cine, los flashes de los fotos superíndice 3 grafos, y de repente boom. Can Yaman y Demet Özdemir juntos en el mismo lugar. La noticia corrió superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora. Las redes sociales estallaron. Los fanáticos enloquecieron. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las primeras imágenes que circularon mostraban a Can y Demet por separado, posando para los fotos superíndice 3 grafos, luciendo radiantes y espectaculares. Can con su impecable elegancia y su irresistible encanto y Demet, deslumbrando con su belleza y su sonrisa contagiosa. Pero la verdadera magia comenzó superíndice 3 cuando se filtraron las imágenes del encuentro.
En una de las fotos, se puede ver a Can y Demet conversando animadamente. Ambos se ven relajados, sonrientes y muy CU superíndice 3 blices. En otra imagen Can parece estar contando algo que hace reír a Demet. Y en otra se les ve caminando juntos, uno al lado del otro como si el tiempo no hubiera pasado. Por supuesto, estas imágenes han dado lugar a todo tipo de especulaciones. ¿Fue un simple encuentro casual? ¿O hay algo ese de todo esto? ¿Será que el destino los ha vuelto a unir? ¿Será que el amor, a pesar del tiempo y la distancia, sigue vivo entre ellos? Yo personalmente creo que hay algo especial en todo esto. No creo en las casualidades. Y creo que el hecho de que Can y Demet se hayan reencontrado en Cannes, en un evento tan importante, no es una simple coincidencia. Creo que hay algo ese profundo, algo que va ese allá de una simple amistad. Claro, también copyright es importante ser realistas. Ambos han seguido sus vidas, han tenido otras relaciones y han madurado como personas. Es posible que este encuentro sea simplemente un reencuentro de viejos amigos, un momento para recordar los buenos tiempos y para ponerse al día sobre sus vidas. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si este encuentro ha reavivado una llama que nunca se apagó superíndice 3 por completo? Lo que es cierto es que este reencuentro ha despertado la ilusión superíndice 3N de muchos fanáticos que más menos han con ver a Can y Demet juntos de nuevo. Y no solo como Can Divit y Sanemaiden, sino como Can Yaman y Demet Uzdemir, una pareja real, un amor verdadero. Ahora, vamos a analizar un poco ese a fondo las imágenes del reencuentro. Detengo monos en las miradas. ¿Ven esa chispa en los ojos de Can cuando mira a Demet? ¿Y esa sonrisa túmida pero radiante de Demet cuando Can le habla? Creo que esas miradas y esas sonrisas dicen mucho ese que 1000 palabras. También copyright es importante prestar atención superíndice 3N al lenguaje corporal. La forma en que Can y Demet se acercan el uno al otro, la forma en que se tocan, la forma en que se ruen juntos, todo esto revela una conexión superíndice 3N profunda y una gran comodidad entre ellos. Por supuesto es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y la ilusión superíndice 3N. Pero también copyright es importante ser objetivos y analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva realista. No sabemos qué copyright estuvo pasando realmente entre Can y Demet. No sabemos si este encuentro ha significado algo para ellos. Y no sabemos si su relación superíndice 3N tiene futuro. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa. Darles tiempo y espacio para que decidan qué copyright quieren hacer. Y sobre todo respetar sus decisiones, sean cuales sean. Pero mientras tanto, no podemos evitar menosar. No podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Porque su historia, su química, su magia, nos ha tocado el corazón superíndice 3N a muchos de nosotros. Y es que en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero. Todos queremos creer que las historias de amor de las películas pueden hacerse realidad. Y Can y Demet, con su talento, su carisma y su complicidad, nos han dado esa esperanza. Ahora, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hay algo ese que amistad entre Can y Demet? ¿Creen que este reencuentro en Cannes ha reavivado la llama del amor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecer a todos los que siempre participan en nuestros vídeos, dejando sus mensajes, sus sugerencias y sus muestras de apoyo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y evolucionando. Muchas gracias por estar ahí. Volviendo al tema de Can y Demet, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y análisis basados en lo que hemos visto en las imágenes y en lo que hemos leído en los medios. No tenemos información superíndice 3N de primera mano y no podemos afirmar nada con certeza. Lo importante es disfrutar del momento, disfrutar de la ilusión superíndice 3N y, sobre todo, respetar las decisiones de Can y Demet. Si deciden estar juntos, seremos los primeros en celebrar su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su elección superíndice 3N y les desearemos lo mejor en sus vidas.
Pero seamos sinceros, copyright bonito es show más menos ar. Y show más menos ar con ver a Khan y Demet juntos de nuevo es algo que nos hace feliz a muchos. Asu que por copyright no permitirnos esa pequeño más menos a alegrua. Y copyright en sabe, quizú es el destino nos sorprenda y nos du copyright una grata sorpresa. Quizú ese dentro de poco tiempo, estemos celebrando el amor de Khan Yaman y Demet Özdemir. Mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de su magia. Sigamos apoyando sus carreras y deseo, dándoles lo mejor en todo lo que hagan. Y por supuesto sigamos show más menos ando con su reencuentro. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Asu que mis amores, no pierdan la esperanza. Sigan creyendo en el amor. Y sigan apoyando a Khan y Demet. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que sigan explorando nuestro canal. Aku encontrar en muchos ese vídeos sobre sus series y películas favoritas, sobre sus actores y actrices preferidos, y sobre todas las noticias del mundo del espectáculo que les interesan. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, donos su opinión superíndice 3n sobre este tema y sugiriu copyright, donos nuevos temas para futuros vídeos. Su participación superíndice 3n es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les guste y les interese. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y estamos siempre en contacto con ustedes. Los queremos mucho y agradecemos su apoyo incondicional. En resumen, hoy hablamos del tan esperado reencuentro entre Khan Yaman y Demet Özdemir en el Festival de Cannes, recordando su historia juntos, analizando las imágenes del encuentro y especulando sobre el futuro de esta pareja. Analizamos las miradas, los gestos y el lenguaje corporal, buscando pistas que nos indiquen si hay algo que amistad entre ellos. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de respetar sus decisiones y de seguir apoyando sus carreras, independientemente de lo que decidan hacer con su relación superíndice 3n. Pero como siempre nos permitimos más menos a ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, recordado la magia que compartieron en Erkenci Kwai. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y sentir su apoyo y su cariño más menos o. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo con tu dome copyright les pareció superíndice 3 este vídeo, copyright opinan sobre el reencuentro de Khan y Demet y copyright temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que realmente les gusten y les interesen. Y ahora, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de irme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión superíndice 3n por el mundo del entretenimiento. Asu que ya saben, clic en el botoncito de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao.